Bryce, buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo habéis recuperado? Imagino que cuando se gana es mucho más fácil, ¿no? Ayer fue un partido muy complicado, muy duro. ¿Cómo está el equipo ahora? Bien, el equipo está anímicamente pues con la flechita para arriba, está con ganas, con ganas de seguir disfrutando del partido del domingo y la verdad es que con una victoria todo se iba mejor. Fue un partido el de ayer en el que, bueno, estuvisteis muy exigidos, ¿no? El Getafe muy necesitado, se vació, mucha intensidad. El equipo, bueno, supo adaptarse a este tipo de partido. Sí, quizá en otros momentos pues eran partidos que se nos complicaba mucho o no éramos capaces de sacarlos y incluso con bajas hemos demostrado que podemos pelear, que podemos luchar y que ahora este tipo de partidos también se quedan. Entonces creo que es una base bonita para seguir peleando así, para seguir disfrutando y ver hasta dónde llegamos. Y ahora viene, bueno, uno de los campos, sin duda alguna, más difíciles de la Liga Española, ¿no? El Camp Nou. ¿Cómo ves este partido? Porque se habla mucho de que el Barça puede tener dudas, que está en un mal momento. Eso no existe, ¿no? Bueno, yo creo que no, que al final pues es un grandísimo equipo, uno de los mejores del mundo y que vienen de no estar del todo bien, pero querrán apretar hasta el final para ver si son capaces de llegar a por el título. Entonces creo que va a ser un partido complicadísimo en el que intentaremos pues darlo todo y si podemos traernos los 3 puntos y vamos a lucharlo. Aunque sea un tópico, en torno a este tipo de partidos suele haber muchos, pero para ganar allí tenéis que dar vuestra mejor versión, quizá, ¿no? Sí, como la mayoría de partidos, pero quizá ahora un plus, porque al final te enfrentas a los mejores y sabes que a la mínima pues te aniquilan. Entonces tenemos que estar muy concentrados, muy metidos en el partido y saber que a la mínima no te van a perdonar. Y por último, a nivel personal, estás haciendo una temporada completísima, con un gran rendimiento. Bueno, imagino que ya esto se acaba, pero que el balance hasta ahora es muy, muy positivo. Sí, al final pues la temporada no empezó bien para mí, no estaba contando con muchos minutos, pero desde la llegada del Chacho pues la verdad es que eso ha cambiado, la confianza está por las nubes. No puedo pedir más, la verdad, me encuentro cómodo, me encuentro bien. Creo que este es el Bryce que se quería ver y que se está viendo y se están dando las cosas tanto en lo individual y en lo colectivo, que es lo más importante. Muchas gracias.